Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentico de que no, de que son 20 años más, 20 años más. Yo te aviso, Chirulí. 20 años más si es bueno. Se te acabó, se te acabó. Fue en una salutación como la que en este momento ocurre, así como hoy decía, está diciendo lo siguiente. Colócalo un momentico. Colócalo. Por la liberación definitiva de la patria de nuestros hijos, de la patria de nuestros viejos, de la patria de todos nosotros, de la patria, como dice el himno del ejército, más hermosa que bajo el cielo Dios le haya dado a la naturaleza humana. Bien, Marcel Guerrier, 4 años han pasado de Radio Caracas, está cerrada. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, yo creo que tuvimos oportunidad. Buenas noches y bienvenido. Yo creo que tuvimos oportunidad de ver al presidente de la República violando abiertamente la Constitución en un acto militar, hablándole a los militares como si fuesen un partido político. De hecho, ha convertido a la Fuerza Armada en un partido político y por eso se la pasa rindiéndole cuentas. Vimos cómo viola el derecho que tiene todo el mundo a que se cumplan las leyes, a que se cumplan los procedimientos administrativos. Lo hemos visto mentir descaradamente. O sea, él con los antecedentes golpistas que tiene no tiene autoridad moral para llamar a nadie golpista. Él ni siquiera ha rendido cuenta por las decenas de muertos ocurridos el 4 de abril, por los centenares de muertos ocurridos el 27 de noviembre. Entonces vemos toda esa irresponsabilidad, lo vemos hablando de soberanía, él que es el responsable principal de la pérdida mayor de soberanía que ha experimentado este país en toda su historia. Vemos cómo se le regala el petróleo a los chinos a $5 el barril para que lo revendan a 100, cómo se le regalan a Cuba miles de millones de dólares cuando en Venezuela hay millones de personas muertas de hambre o sin empleo. Hemos visto cómo Venezuela está haciendo pactos con los regímenes más sórdidos del mundo, regímenes como el de Irán, regímenes como el de Bielorrusia, comprándole armas a Rusia, una vez más en detrimento de las necesidades del pueblo venezolano. Entonces lo que vemos es una exposición del presidente llena de mentiras y llena de violaciones a las leyes, a los derechos de los ciudadanos. Y yo le preguntaría a la gente, ¿se sienten mejor hoy, 4 años después, sin la voz de RCTV? ¿Se sienten mejor sin las telenovelas de RCTV, sin los programas de RCTV, sin la Radio Rochela, sin Alerta, sin Quién quiere ser millonario, sin El Observador? ¿Es Venezuela hoy en día un país mejor? ¿Es un país más libre? ¿Es un país más soberano? Ahora, eso le toca a la gente responderlo. Evidentemente que la gente te va a decir que no se siente mejor, pero también hay un grado enorme de impotencia, porque como dijo el presidente Uribe, en Venezuela se ha dado un golpe de Estado y el continente se ha quedado callado, señaló el presidente Uribe en su Twitter. Bueno, porque lamentablemente los partidos socialistas y la izquierda tienen una extraña relación con Chávez. Por razones de negocio, por razones de coincidencia en algunas partes del discurso político, le han tolerado a este régimen una cantidad de violaciones a los derechos humanos y una cantidad de violaciones a los derechos constitucionales que no se le permitirían a otros regímenes. Hoy, con ocasión de todos los escritos que ha habido
a raíz de la muerte del expresidente Carlos Andrés Pérez, alguien señalaba por qué era tan crítico de las dictaduras en Brasil, Uruguay, Chile o Argentina, y al mismo tiempo estaba haciendo negocios y tenía relaciones muy cordiales con Fidel Castro, un genocida reconocido en el mundo entero, o con los regímenes rusos y chinos, que en aquella época eran muchísimo más totalitarios y muchísimo más genocidas de lo que son hoy en día. Son esas contradicciones y me imagino que también pasará del otro lado. Yo quería preguntarle al doctor Granier, un poco recordando cuando vimos la imagen del presidente Chávez anunciando el cierre, efectivamente lo que decía, ¿no? Privó una razón política y no legal en su momento, eso lo reconocieron los venezolanos, distintas organizaciones en el país, pero también afuera, en el ámbito internacional, el rechazo fue unánime prácticamente. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante eso? Porque fueron dos cierres, en el 2007 lo recordamos. Sí, el 23 de enero... Claro. Se cumplirá un año del cierre de RCTV Internacional. Mira, esa es la frustración y la impotencia que sufre la gente cuando vive tiempos como lo que está viviendo Venezuela actualmente. Pero como está siempre tan de moda y citar al Libertador, yo le pregunto a la gente, imagínense cómo se sentiría el Libertador cuando perdió Puerto Cabello o cuando organizaba la inmigración a Oriente y veía cómo moría la gente y cómo eran atropellados los derechos de todos los venezolanos. O sea, son tiempos difíciles, indudablemente. Superar una dictadura que tiene apoyo militar como esta y que tiene apoyo exterior de países con un récord genocida tan conocido como es el caso de Cuba, de Irán, de Bielorrusia, de Rusia, etcétera, de Zimbabue, no es fácil. O sea, superar esta situación no va a ser fácil. Pero ¿tú crees que el escenario internacional se va a quedar en términos de béisbol en el dugout? Que no va a hacer absolutamente nada. Mira, van a seguir haciendo negocios con Chávez. Tú no ves a Chávez llenándose la boca hablando del antiimperialismo. Y Venezuela en este momento, el único ingreso de dólares que tiene es lo que le pagan los Estados Unidos por el petróleo. Venezuela nunca en su historia había sido tan dependiente de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia como lo es hoy. Nuestro principal proveedor de servicios, nuestro principal proveedor de tecnología, nuestro principal proveedor de alimentos son los Estados Unidos. Nuestro único comprador de petróleo que paga el precio completo, fuente de más del 90% de las divisas venezolanas, son los Estados Unidos. Y él, sin embargo, se llena la boca con un discurso antiimperialista. ¿Tú crees que los Estados Unidos van a cambiar eso? ¿Tú crees que los Estados Unidos van a cambiar la papaya, como dicen, que tiene con Chávez? Es decir, la realpolitik es más importante que los principios. Bueno, sí, en el mundo que vivimos. Claro, bueno, ahí tienes el caso. Hoy escribe Felipe González, un conocidísimo expresidente del gobierno español, dirigente de la socialdemocracia mundial, todo lo que España le debía a Carlos Andrés Pérez. ¿Y cómo se lo han pagado? ¿Cómo se lo han pagado? El presidente Pérez no tuvieron corriendo, persiguiéndolo por ahí con órdenes de captura ilegales, con procedimientos amañados. ¿Y qué hizo España? Le dio asilo. Cuando Pérez recibió en Venezuela centenares de miles de argentinos, uruguayos, chilenos, extranjeros de todos los países en que estaban siendo perseguidos. Etarras. ¿Y se lo ha reconocido alguno? ¿Tú has visto algún gesto de la República Argentina o de Chile o de Uruguay reconociéndole eso? O sea, Pérez estuvo casi 20 años perseguido por el mundo entero, con una visa precaria en los Estados Unidos. O sea, los negocios y la política, por lo menos en este mundo que estamos viviendo, van a privar. Y el gobierno socialista español seguirá tratando de hacer negocios con el gobierno socialista de Chávez y el gobierno socialista de Portugal y el gobierno derechista de Italia y el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Ahora, o sea, el problema de Venezuela lo resolvemos los venezolanos, más nadie. Bien. Tú has sido siempre un duro crítico en política, pero has sido un obstinado optimista. Entonces, sí, mi pregunta es, en el tiempo por venir, Marcelo. Yo creo que el 2011
se abre extraordinario para los venezolanos. O sea, tenemos una asamblea donde los diputados de lo que se llama la oposición, los diputados de vocación democrática, son mayoría. O sea, tienen la mayoría del país detrás de ellos. A pesar de las trampas de las leyes electorales, a pesar de las trampas del registro electoral, esos diputados saben muy bien que ellos representan a la mayoría del país, a pesar de que les quiten las atribuciones. Y vemos un despertar otra vez, espero que no los frustren nuevamente maniobras como ocurrió en el 2007, vemos un movimiento estudiantil en la calle, valiente, defendiendo además su futuro, porque esa ley de universidades que se pretende aprobar es una aberración contra lo que es la educación, la cultura, la universidad, la democracia, la libertad, la dignidad. Y los estudiantes están conscientes de eso. Yo sí siento que hay un movimiento de rescate de la libertad, de la justicia y de la Constitución que va a tener éxito, porque es algo que viene creciendo. En cada elección, a pesar de todas las trampas, a pesar de lo amañado y de lo mañoso que es el Consejo Electoral y de lo ineficiente y tramposo que hemos visto que es, a pesar de eso, la oposición sigue creciendo. Entonces Chávez podrá inventar votos, pero va a llegar un momento que no va a poder seguir inventando más cosas de esas, porque además su apoyo popular se está desmoronando. O sea, Sí, en esa misma línea, y lo compartimos con los televidentes, un artículo del Washington Post, una entrevista a Leopoldo López, uno de los candidatos que aspira a participar en estas primarias de la oposición, decía justamente eso, que estamos frente, decía, la oposición está frente a la mejor oportunidad que ha tenido durante los años del presidente Chávez, pero hacía énfasis en el tema de la unidad. ¿Cómo no perder esa unidad? Yo quisiera la opinión del doctor Granier con relación a eso. Yo no creo que es la mejor oportunidad, yo creo que tuvo una mejor oportunidad en el 2002, cuando la gente salió a la calle a manifestar y la popularidad del presidente Chávez estaba por el suelo. Lamentablemente esa protesta popular se vio frustrada por la traición del alto mando militar, por la consumación de una serie de golpes de Estado que no estaban en el propósito de la gente que estaba manifestando en las calles, protestando, por cierto, por una ley habilitante que pretendía pasar de contrabando 40 y tantas leyes. O sea, creo que ha habido oportunidades mejores, pero esta es una oportunidad muy buena. En aquel momento había liderazgos políticos de más reconocimiento popular del que hay ahora. Pero es una oportunidad extraordinaria y en donde la oposición tendrá la oportunidad de demostrar su madurez. ¿Y cómo la va a demostrar? Como dice tu pregunta, a través de la unidad. Solamente en la unión de todos los venezolanos que creen en la libertad, que creen en la dignidad, se podrá lograr superar esta dictadura basada, primero teledirigida desde Cuba, que es otra vergüenza. O sea, yo quisiera que el presidente de la República le explicara al país las docenas de viajes que él ha hecho a Cuba. Eso no tiene precedente en la historia venezolana. Nunca un presidente de la República se había entregado a intereses extranjeros de esa manera, yéndole a reportar periódicamente a un dictador decadente y fracasado como Fidel Castro, a pedirle instrucciones sobre cómo conducir la suerte de Venezuela. Entonces, hay una gran oportunidad de la gente ahora de unirse por unos principios y luchar contra eso. El deterioro que ha ocurrido en la calidad de vida de los venezolanos es algo de lo que todo el mundo habla, que está a la vista. Todas esas son causas que van a convocar a un liderazgo que tiene que estar a la altura uniéndose. Bien, son las 7:15 de la noche. El presidente Hugo Chávez anunció que acaba de decretar la creación de los primeros 10 distritos militares en el marco de la ley habilitante. Los distritos son La Guajira, Sur del Lago, Táchira Norte, Nula, Orichuna, El Yagual, Altagracia de Orituco, Barranca del Orinoco, Los Pijiguaos y Güiria. Una breve pausa y seguimos.
Ranier, no podemos escapar de las noticias. Se producen unas lluvias, esas lluvias generan alrededor de 135.000 damnificados y 30 y pico de personas pierden su vida. El presidente, por esa circunstancia, solicita una ley habilitante. La solicita por 1 año. La Asamblea Nacional, después de consultar los damnificados, llega a la conclusión que son por 18 meses, es decir, 1 año y medio. Un periodo que se agota en diciembre del 2012. Ahora bien, el presidente crea estos distritos militares. ¿Por qué estos distritos militares? Como todas las actuaciones del presidente Chávez, nunca se tiene clara cuál es la verdadera razón. O sea, aquí hemos visto 135.000 damnificados, la mayoría de los cuales estaban en zonas de alto riesgo que no fueron debidamente atendidos antes de que ocurrieran las lluvias que todos los años ocurren. Este año con más fuerza, pero que todos los años ocurren. En Colombia hemos visto más de 2 millones de damnificados y no hay ninguna ley habilitante, ni hay ninguna alaraca de ofensas contra la oposición o contra las personas que piensen distinto al presidente Santos. Simplemente todos los organismos públicos y privados, todos los dirigentes de gobierno de oposición están abocados a tratar de resolver los problemas de los damnificados y no a sacarle provecho político o a insultarse con ocasión de eso. De manera que el tema de los damnificados no tiene nada que ver con una ley habilitante. Si aquí se hubiesen construido en los 12 años anteriores el mismo número de unidades, el mismo número de viviendas que se construyeron en los 12 años anteriores a eso, el problema de vivienda sería prácticamente inexistente. Y lo mismo si se hubiesen reparado las vías. ¿Cuántas veces no se ha hablado del mal estado de la autopista Caracas-La Guaira, de la carretera vieja de La Guaira, de la autopista regional del centro, de la autopista Guarenas-Guatire, de la autopista Rómulo-Betancourt? O sea, todo eso se sabe que tiene muchos años, más de 10, deteriorándose. Otra cosa muy distinta es el tema de los distritos militares. Preocupa mucho, sobre todo con las revelaciones que ha hecho este personaje tan vinculado al régimen chavista y a los militares, que se llama Walid Makled, que hay una extraña vinculación entre muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas que lo protegieron a él en sus actividades. Él cuenta en una entrevista que dio cómo fue protegido por elementos militares y transportado en vehículos militares hasta Colombia, cómo fue alojado en casas de los militares, cómo un juez militar le entregó unas credenciales. Y si a esto le sumamos las denuncias que hay en los Estados Unidos por las autoridades financieras y de control de drogas, de la vinculación de altísimos funcionarios militares con este tema, preocupa mucho que estos distritos militares se hayan creado justamente en las zonas no donde hay más damnificados, como se pretende hacer ver, sino en las zonas por las cuales se trafica más droga. Y vemos como además el tráfico de droga por Venezuela y dentro de Venezuela es un fenómeno que viene creciendo y expandiéndose con la más absoluta impunidad. O sea, aquí no se ha llegado a la situación de México o a la situación de otros países centroamericanos porque no ha habido represión, no ha habido ninguna actividad de persecución contra el narcotráfico, sino cuando uno oye los testimonios de estas personas como la que yo mencionaba anteriormente, más bien lo que ha habido es una grandísima protección. De manera que vemos cómo no solamente las instituciones se están degradando, vemos no solamente cómo se pretende convertir a la Fuerza Armada venezolana en un partido político, sino toda la decadencia y la degradación que trae el tráfico de drogas. Y además de eso, si tú me permites, Marcel, si tú has cambiado aquí los distritos electorales y lo acomodaste a como te convenía, y si no lo hubieras cambiado,
tú hubieras perdido esta elección. Si ahora le vas a superponer los llamados distritos militares, ¿cuáles implicaciones son estas? Pero que vivimos en una dictadura militar. ¿Tú no viste la forma como este general o coronel, no sé cuál es su rango, Benavides, agredía a los estudiantes en las manifestaciones? O sea, como se hace en las dictaduras. Salen unos estudiantes a demostrar pacíficamente, sin capucha, abiertamente, con sus protestas bien claras y bien voceadas a todo el mundo para oírla, y la represión fue brutal. O sea, he visto la foto, porque una reportera nuestra fue agredida, he visto la foto y he oído además la orden de Benavides: vamos a agarrar a estos muchachos. Entonces ya uno no sabe si lo que están es secuestrando muchachos y para luego desaparecerlos, y no hay dónde formular las denuncias, o qué es lo que está pasando. Pero lo que es obvio es que en Venezuela se está viviendo una dictadura militar. Ahora, nuevamente, el tema de los distritos militares, hemos estado pues navegando por internet, estaba en la reforma que fue rechazada por los venezolanos en referéndum. ¿Esto cómo puede utilizar, cómo puede ser un argumento de la oposición un poco para defenderse justamente de este tipo de decisiones que van en contra de lo que ya la gente dijo no en un referéndum? Bueno, lo que le corresponde a la oposición es ejercer los poderes que les dio el voto popular. La gente votó contra esta reforma constitucional en el 2007. La gente votó por estos gobernadores, alcaldes y ahora diputados de la Asamblea Nacional que ejerzan sus funciones. ¿Cómo lo van a hacer? En el seno de la Asamblea les va a ser muy difícil, como hemos visto que le ha resultado muy difícil a los gobernadores y a los alcaldes, y sin embargo lo están logrando. O sea, la labor de un César Pérez Vivas, de un Pablo Pérez, de un Enrique Capriles, es muy encomiable. Lo estamos viendo con el alcalde Ocarí, con el alcalde Ledesma, con muchos alcaldes. O sea, sí se puede. Ahora, tiene que conformar un gran frente de defensa del voto, de defensa de la Constitución, de defensa de la libertad y de regreso a los militares a las funciones para los cuales ellos han sido investidos de la confianza del pueblo venezolano. O sea, la Constitución establece muy claramente cuáles son las funciones de los militares, y no son las de ser partido político ni las de ser el organismo represor de un dictador que sigue las órdenes que le dan en Cuba. Ahora el presidente Chávez acaba de afirmar: no habrá golpe de Estado ni de Chávez ni contra Chávez. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Mira, reconoció que él había dado unos golpes, pero eso está a la vista de todos los venezolanos, no nos está diciendo nada nuevo. Y ojalá que no haya más golpes en Venezuela. O sea, a Venezuela los golpes de Estado le han costado muchísimo. O sea, todo golpe de Estado en Venezuela ha sido un factor de retroceso en el avance hacia la civilización, hacia la cultura, hacia la libertad, hacia la democracia. Marcel Granier, ¿cómo te imaginas tú la oposición, la forma de hacer político en el tiempo por venir? Me lo respondes, por favor, después de esta breve pausa. Acaba de terminar el presidente de la República, vimos cómo estuvo hoy. Le preguntaba a Marcel decía, él le gusta tensar la cuerda, lo de hoy fue tensar la cuerda. Entonces, dentro de ese esquema, dentro de los distritos militares, dentro de lo que hemos visto, porque después dice, si esto es inconstitucional, que lo definan los organismos competentes. La corte que él nombró a dedo. Sí. Y además mete la cláusula en la reforma, porque no. Sí, la de la talanquera. La antitalanquera. Entonces, ¿cómo se imagina Marcel Granier la forma de hacer oposición en el tiempo por venir? Estoy hablando ya. No es una planificación y una reunión para diseñar escenarios. No, ya.
Yo creo que lo más importante que puede hacer la oposición, y es lo que ha venido faltando en los últimos años, y no me refiero solamente a los últimos 10 años, podemos decir a los últimos 30 años, es mantener el contacto y la confianza de los electores. Los electores han sido desilusionados muchas veces. Yo espero que esta vez se respete el voto, se respete el vínculo con el elector, el compromiso que se ha hecho con el elector. Ahora, y ese compromiso implica defender la libertad, defender la justicia, defender la Constitución. Los estudiantes han dado un estupendo paso inicial con la constitución de ese Frente para la Defensa de la Constitución. Ahora, Marcel, al fin y al cabo, el gobierno del presidente Chávez ha generado una especie de cultura política. Y es una cultura política que es a través de los medios de comunicación. Los líderes tienen que andar con una cámara pegado, porque si no, el pueblo interpreta que no están trabajando. Y yo siento, lo digo como una crítica, que hay muchos dirigentes de oposición que si no tiene la cámara, siente que no hace oposición. Entonces, la única forma de hacer oposición es frente a una pantalla de televisión, y los dirigentes que en verdad hacen, inclusive son difíciles traerlos a la televisión. Sí, pero entonces, ¿cómo rompes esa cultura que nos ha... Una persona de 30 años, tiene 12 años ya prácticamente bajo... No conoce otra cosa que ese mundo, y cree que ese mundo lo es todo. Y no le gusta ese mundo, y por eso ha salido a protestar. Exacto. Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, las instituciones que tienen más prestigio en Venezuela son la iglesia y las universidades. Y ni la iglesia ni las universidades están en la calle persiguiendo camarógrafos, reporteros o periodistas para decir lo que están haciendo. Lo hacen calladamente y eficientemente. Y de los grupos humanos, el que tiene más prestigio en este momento son los estudiantes. Y tampoco andan persiguiendo ni periodistas, ni camarógrafos, ni reporteros, ni nada de eso, sino que están defendiendo su universidad, defendiendo su futuro, defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo la libertad de cátedra. O sea que el que crea que es persiguiendo reporteros o cámaras que se va a hacer un nombre, yo creo que está equivocado. Mira, el presidente Pérez fue un hombre inmensamente popular y también fue un hombre inmensamente impopular. O sea, el tener mucha cámara no significa nada en ese sentido. Lo importante es que se cumpla el compromiso que se adquirió con la gente. El que se hizo elegir alegando que iba a defender la libertad, que iba a defender la Constitución, tiene que mantener esos principios. El que quiere hacer carrera política tiene que cumplir con la gente. O sea, la política es una vocación de servicio además. No es una fuente de enriquecimiento. Y hacer política llega hasta una edad determinada, porque pareciera un poco por lo que hoy señala, por ejemplo, el presidente dice, la oposición no tiene liderazgo para enfrentar a Chávez, los líderes de oposición, bueno, y los descalifica. Es decir, nomás se puede aspirar a la presidencia de la República si se es menor que Chávez. Porque lo llamada Cuarta República está empezada como una especie de escaparate que te cayó encima, que no te lo puedes quitar de encima. No sé, mira, pregúntale a José Vicente Rangel, a Jagua, a Cabello, qué piensan sobre eso. El problema del presidente Chávez es que nadie puede hacer política, ni nadie puede ser presidente sino él. Él es indispensable, y lo ha dicho además, y se trajo a esta señora americana que hablara aquí en el Salón Elíptico para que ella dijera lo que él por vergüenza no se atreve ya a decir, que es indispensable, que es imprescindible, que es único, que es necesario, que es luminoso, que es excelso, toda esa pila de ridiculeces que dijo esta señora. La política no tiene edad. Mira, hemos visto cantidades de dirigentes políticos. Como diría José, ni fecha en el calendario. Ni fecha en el calendario. Hemos visto políticos como el doctor Caldera, que estuvo activo
hasta los 80 y pico de años, o el presidente Carlos Andrés Pérez, que también estuvo activo hasta su muerte, y hemos visto también jóvenes que se están dedicando a la política ahora. Bueno, regresando al tema de Pérez, que es un poco la noticia del día, Pérez entra a la política. ¿A ti te a los aplasta 14 ese discurso del presidente Chávez? A mí me parece lamentable que un presidente de la República se exprese de esa manera de sus conciudadanos, que un presidente de la República exponga de una manera pública y abierta, tan descarada, su desprecio por las leyes, su desprecio por la convivencia, su desprecio por el respeto, su desprecio por las Fuerzas Armadas también. Bueno, también, claro, él las humilla continuamente. O sea, imagínate tú cómo se siente un militar de verdad, cuando ve que los ascensos se ganan por mérito político y por actuar como una foca delante de una cámara aplaudiendo cualquier disparate que escuche. ¿Cuánto aguanta un país un discurso de ese tipo? Mira, la decadencia de los gobiernos democráticos duró 20 años. 20 años. O sea que hasta que la gente en su desesperación buscó un camino muy contundente. O sea, en la elección del año 98, Acción Democrática y COPEI no sacaron ni 3% de los votos. 10 años antes, en la elección del 88, habían sacado 90% de los votos. O sea, la opinión pública en esos 10 años, del 88 al 98, cambió radicalmente. ¿Ahora viene un regreso de Acción Democrática y de COPEI? No creo, pero sí creo que viene el surgimiento de nuevos partidos democráticos más a tono con los tiempos modernos. ¿Cómo se imagina Marcel Granier una transición en este país? ¿Cómo debe ser un próximo presidente de este país? Bueno, yo me lo imagino muy difícil, Leopoldo, muy difícil. Va a ser una persona, primero tendrá que ser alguien muy ecuánime, muy calmado. Con la ecuanimidad que dan los años y la serenidad y la experiencia. Mira, hay gente que llega viejo y sigue cometiendo disparates. Y hay jóvenes que son muy sensatos y... No te vayas por la tangente. ¿Cómo lo ves tú, Marcel Granier? Yo lo veo joven. Yo creo que Venezuela es un país joven que ya... donde... O sea, un personaje como tú te sales el retiro y a jugar con los nietos. No, yo creo que uno, ¿por qué? Yo soy ciudadano. Te estoy preguntando. Yo soy ciudadano, yo tengo derecho a participar, tengo derecho a opinar, tengo derecho a emprender. Me gustaría ¿Qué te gustaría? Bueno, me gustaría mucho volver a poner al aire a RCTV, por ejemplo. Perfecto, pero hay que hacer algo también en lo político también, en este país. Bueno, ¿cómo te ves tú en ese país de transición? Bueno, me gustaría ayudar a que todos estos... Primero, a que se respete la Constitución, y eso es una lucha que tenemos que hacer aquí, que tenemos que hacer fuera de Venezuela también, ir a los tribunales, ir a las instancias necesarias, no porque vayan a hacer algo, pero para crear conciencia de lo que está ocurriendo, para que la gente sepa la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, que no vea a Venezuela simplemente como la oportunidad de mandarle cemento a un país tradicionalmente. En otras palabras, a Marcel Granier no lo ata el ser candidato presidencial, como mucha gente que no concibe su vida sin ser candidato presidencial. Mira, he vivido toda mi vida sin ser candidato presidencial y creo que puedo vivir el resto de ella sin serlo. O sea, no creo que es... Primero, no es lo que Entonces me motiva. mintió el presidente Chávez cuando decía que tú querías a Radio Caracas Televisión para ser presidente de la República. Mira, mintió ahí, mintió cuando dijo que RCTV era golpista, mintió cuando dijo que tenía hecho el decreto, mintió cuando dijo que iba a ocurrir en marzo, mintió cuando dijo que la concesión se había vencido. O sea, si vamos a hacer una lista de las mentiras del presidente Chávez, mintió cuando dijo que iba a resolver el problema de la inseguridad. Si el presidente de la República te dice, Marcel Granier, necesito una persona como tú para ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué diría Marcel Granier? Mira, sí. ¿Sí o no? Depende. ¿Depende de qué? Bueno, del gobierno. O sea, si es un gobierno golpista, le diría que no.
si es un gobierno que yo veo que va a encauzar a Venezuela hacia la democracia, ayudaría en lo que Es pueda. decir, un próximo presidente de Venezuela que vea claro hacia dónde va Venezuela puede contar con Marcel Granier. Por supuesto. Breve Y pausa puede y contar seguimos. con Leopoldo Castillo también. No, el que te está preguntando soy yo. Atentamente un poco la conversación que tenían, se me venía a la cabeza la desilusión que hay en los sectores del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha sido expresada en la carta de los diputados de la Asamblea Nacional que piden cambio al presidente venezolano, a los que eran miembros de las juntas parroquiales que se quedaron sin trabajo, a los alcaldes del gobierno que fueron electos y que también podrían quedarse en la calle si se aprueba, o bueno, quedarse sin competencia si se aprueba la ley de transferencias. ¿Qué hacer como para capitalizar ese descontento que existe, que efectivamente existe, de los sectores del gobierno? Es parte del reto que tiene la oposición en este momento, es capitalizar todo el sentimiento prodemocrático, todo el sentimiento a favor de la Constitución, todo el sentimiento a favor de la libertad. Y en ese sentido entender que hay que tenderle un puente de plata a esa gente. O sea, solamente cuando haya un acuerdo mayoritario y que la gente perciba como genuino, de unidad, se logrará superar esta situación. Ese descontento dentro de los sectores del gobierno viene creciendo, obviamente, y lo vemos como los votos de la oposición, a pesar de todas las trampas del Consejo Electoral y de la falta de depuración del registro y de todas esas cosas, los votos de la oposición siguen creciendo, y a Chávez le cuesta cada vez más estabilizar sus votos. Vemos todas las protestas que ocurren, o sea, el número de protestas que ocurre en Venezuela es alarmante, y solamente se puede mantener porque han ido silenciando cada vez más a los medios, han ido imponiendo la censura y la autocensura. Ahora lo más descarado es lo que acaba de ocurrir con los diputados del gobierno, a quienes hay que ver lo vergonzoso que tiene que resultar para un diputado elegido por votación popular que le digan que no puede cambiar su manera de pensar, que tiene que ajustarse a una determinada línea. O sea, esa es la negación de la democracia, esa es la negación de la reflexión, de la reconsideración, es la negación de lo que es la civilización. O sea, el hombre ¿cómo va avanzando? Bueno, va realizando actividades con éxito unas, fracasando en otras, del fracaso aprende, rectifica. Hay muchos ejemplos en la política venezolana bien interesantes, de gente que empieza pensando de una manera y la vida le va enseñando que las cosas no necesariamente son así. A estos pobres diputados les dicen, por un lado, que son mayoría, ellos saben que no lo son porque no obtuvieron la mayoría de los votos, y encima de eso le dicen que no pueden cambiar de manera de pensar. O sea, ya ni tiene sentido que vayan a la asamblea, simplemente con que alguien levante la mano por ellos es suficiente. Y además ni siquiera tiene que haber uno por cada uno, con que uno levante la mano por todos ellos, ya tienen una asamblea. De manera que es toda esa degradación de las instituciones que vemos cuando van todos esos generales y coroneles a aplaudirle los discursos políticos al presidente de la República, o los jueces gritando "UA, Chávez no se va", o la forma como se designan, como se eligen los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, cómo se hacen de la vista gorda frente al escándalo de los alimentos podridos, cómo se hacen de la vista gorda con la destrucción de la industria petrolera, de la cementera, de la eléctrica, del aluminio, cómo se hacen de la vista gorda con la robadera que hay, y sobre todo, lo más grave, cómo se están haciendo de la vista gorda con lo que está ocurriendo con el narcotráfico. Entonces, yo pienso que muchas de esas personas, en cuya buena fe creo, van a recapacitar en algún momento dado. Y aunque les pongan solamente el título de la ley, es muy ofensivo. O sea, una talanquera es algo para impedir el paso de bestias. No es algo, las talanqueras no tienen que ver con seres humanos, con seres conscientes. Es simplemente para conducir, canalizar o impedir el paso de bestias. Entonces, que llamen a la ley antisalto de talanquera. O sea, es un irrespeto
a la gente, pero sobre todo es un irrespeto a esos diputados. Yo me imagino que ellos en algún momento, al igual que ocurrirá dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del Poder Judicial, recapacitarán sobre lo que está ocurriendo, se darán cuenta del envilecimiento que ha ocurrido en el país, en el debate político, en el debate sobre las leyes, en el debate sobre la universidad, y recapacitarán. Marcel Granier, hoy probablemente es el último discurso del presidente de la República. ¿Sí? Porque, bueno, ya estamos a 28, 29... Bueno, le quedan el 29, el 30, el 31, no, el 3 días. El 31 probablemente sea un mensaje y tal, luego sale para Brasil. Este era el día... Por eso es que yo quería que tú tuvieras... Este es el día siempre más noticioso. Y una de las afirmaciones que él hizo es radicalizar el socialismo, hacer el socialismo mucho más fuerte. Eso va a traer una polarización al máximo en el país. No, eso lo que va a traer es un fracaso más profundo. O sea, el socialismo es un fracaso, el comunismo es un fracaso, y lo han demostrado, y además son la negación de la libertad, son la negación de la convivencia, son la negación del orden. Lamentablemente, el camino por el cual el presidente quiere encauzar al país es un camino de fracaso, como lo hemos visto. Muchas veces cuando uno escucha esos discursos de él tan provocadores, tan groseros, tan desconsiderados, yo pienso, si él no estará buscando una salida de fuerza, esa continua alusión al golpe, muchas veces... De él y de algunos personeros que lo siguen, ¿no? Yo pienso que él está como invitando al golpe. Él quiere salir de esta pesadilla, de este fracaso. No tiene cómo resolver el problema de la autonomía, de la independencia, de la soberanía de Venezuela. Lo estamos viendo con la producción agrícola y pecuaria, lo estamos viendo con el petróleo. No tiene cómo resolver el Eso es problema lo que de tú la decías inseguridad. con tensar la cuerda, que anda provocando. Sí, provocando. Para ti este discurso es provocar. Es provocar. Y lo hace frente a las Fuerzas Armadas para provocar. Exactamente. ¿Qué hacer? Y por eso no lo hace frente al resto del país. Fíjate por que eso no no lo lo hizo en hace en cadena. cadena. Exactamente. ¿Por qué anda provocando? Ya me diste la razón. Para salir de esta pesadilla. ¿Qué hacer frente a la O sea, él no tiene ese aguante de Fidel. A Fidel Castro no le importa haber destruido a Cuba. Estuvo dispuesta a llevar a Cuba al sacrificio nuclear cuando se planteó la conflagración. Y más bien Fidel Castro le ponía presión a Khrushchev para que apretara más y no cediera y no retrocediera. Y lo confesó en la famosa reunión esa con McNamara. Exactamente. Él no le importa que Cuba se hunda más. Bueno, vamos a ver si Chávez puede con eso. Si tiene... Lo que tú me estás diciendo es que Chávez no tiene ese temple. Por eso Yo se creo va que no. Por esta provocación. Sí. Ahora. Y piensa que esto le permitirá en el futuro regresar, así como pudo regresar Pérez, aunque en el momento que salió no era el hombre más popular de Venezuela, así como que pudo una vía regresar de fuerza Caldera. le permite regresar. Sí. Okay. O incluso la democracia. Si el gobierno que venga después de él no lo hace bien, él tendrá la oportunidad de regresar. Ahora, ¿cómo actuar ante esa provocación? No cayendo en ella. Los diputados... Tradúceme eso en la práctica, que la gente no se deprima y no diga, Marcelo lo que dice es enchinchorrarse. No, todo lo contrario. Y que le mecen el chinchorro. Que le mesan el chinchorro, no, todo lo contrario. Yo creo que la gente sí tiene que protestar, la gente tiene que hacer valer sus derechos. Yo sé que es difícil, pero unidos se puede. Mira cómo lo están haciendo los estudiantes, apoyando esa causa de defensa de la Constitución. La Iglesia también Te has lo ha planteado. inclinado 3 veces por los estudiantes, no te he visto mencionar la Mesa de Unidad. ¿Qué es lo que no te gusta de la Mesa de Unidad? Eso es que no te gusta algo de la Mesa de Unidad. ¿Qué es lo que no te gusta? No, yo creo que la Mesa de la Unidad hizo un gran trabajo presentando unas planchas bastante unidas. No logró la tarjeta única, que yo creo que hubiera sido importante, pero ese es el reto que tienen ahora planteado. Tienen un mandato muy claro de la gente, de un mandato democrático. ¿Qué es lo que no te gusta, Marcelo? Mira, siento que no ha definido cuál es su papel. O sea, si va a declinar ahora ese papel en los diputados elegidos a la Asamblea, que tienen un mandato popular, y que son ellos quienes deben tener la responsabilidad, junto con los jefes de los partidos, de lograr
no solamente una candidatura unitaria, es mucho más importante que una candidatura unitaria, es un movimiento unido de todos los venezolanos de defensa de la Constitución, de rescate de la libertad, de rescate de la justicia. Y entender que eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere atajos, la gente no quiere que se repitan los episodios de abril, ninguno de los episodios de abril. Pero quiere una línea política más clara de acción. Clara, sí, eso es lo que me está tratando de decir. Sí, eso es lo que ¿Cuál sería una línea de acción más clara? Mira, hemos hablado varias veces y lo hemos comentado esta noche, la constitución de frente de defensa de la Constitución, de la libertad, de la justicia, la participación más activa, la protesta más activa en ejercicio de los derechos constitucionales que tenemos. O sea, yo creo que toda la dirigencia política, todos los venezolanos debemos releer la Constitución con atención. La Constitución, la actual, la vigente, tiene caminos para resolver este problema, que van desde la protesta hasta la solicitud de renuncia del presidente. Y esa protesta, cuando se están viendo los niveles de violación ahí no caerías en la provocación de solucionar. No. El ejercicio de tus derechos no es caer en ninguna provocación. Caer en una provocación es ir al golpe de Estado, es ir a la violencia. Exacto. Pero sin violencia, sin golpes de Estado. La misma Constitución te da la seguridad. Y este país puso a temblar a Hugo Chávez en el año 2002. O sea, si tú recuerdas, así como hoy él se molestó muchísimo con el cacerolazo, el 11 de diciembre del año 2001 también se molestó con el cacerolazo que le dieron cuando también en una instalación militar en la base aérea Francisco de Miranda, en la Carlota. Te garantizo que no come dulce lechosa, a pesar de que tenga 10 distritos. Yo creo que debe tener mucho tiempo sin comer dulce de lechosa. Los distritos militares, vamos a estar claros, eso se le va a voltear encima. O sea, él está pretendiendo imponer una autoridad militar por encima de la civil. Escogió muy mal los sitios, además, porque todo el mundo va a hacer la conexión entre esos movimientos y lo que está ocurriendo con el narcotráfico. En Venezuela hay una conciencia del deterioro que ha ocurrido en ese sentido. Y internacionalmente hay una conciencia de que Venezuela es el puente principal para el tráfico de drogas hacia Europa y hacia África. Lo vimos en México. ¿Te recuerdas? Sí. Yo no quisiera dejar de preguntarle, aunque faltan pocos minutos, acerca de Radio Caracas Televisión. Usted decía que tenía el sueño de recuperar la señal abierta de Radio Caracas Televisión. No sé si mantiene ese sueño bajo las actuales circunstancias. Por supuesto que sí, y esa es mi preocupación fundamental, es que Venezuela pueda una vez más disfrutar de todos esos programas que le daba RCTV y que hicieron que se ganara el corazón de los venezolanos. Si hay algo de lo que Radio Caracas, RCTV se puede apreciar, es de haber tenido siempre ese contacto, esa sintonía, ese cariño con la gente, a través de sus telenovelas, de sus programas, de la Radio Rochela, de Quien Quiere Ser Millonario, a través del Observador, de la entrevista en la mañana con Miguel Ángel. O sea, son todo una cantidad de programas a través de los cuales se establece un vínculo entre un medio de comunicación, de entretenimiento, de información y la gente. Y la gente lo siente y lo pide, y eso es lo que estamos tratando. Le hace falta. Sí. Marcel, una palabra que es la característica del venezolano en el año que viene, en pocos días. Comprometido. Gracias, Marcel Granier. María Alejandra. Cerramos con la información acerca de los distritos militares. Detalles, por ejemplo, periódicos como El Nacional en su versión electrónica dicen: Chávez aprobó creación de 10 distritos militares en varias regiones. El presidente de la República, tras recibir un cacerolazo durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Maracay, anunció que mediante la ley habilitante aprobará 10.000 millones de bolívares para la emergencia de las lluvias. Nos despedimos con los resultados de nuestra encuesta. Los venezolanos no caerán nuevamente como inocentes por inocentes, así lo opinó 86% de quienes participaron en ella. Muy buenas noches y que descansen. ¿Cuál es la noticia de mañana? ¿Los 10 distritos militares o el cacerolazo en Maracay?
Bueno, yo creo que el cacerolazo en Maracay, una plaza militar por excelencia, o sea, porque el cacerolazo no solamente fue dirigido al presidente Chávez, fue dirigido a todos esos oficiales, esos generales. En la tierra de los cuarteles sonaron las cacerolas. Así es, y van a sonar mucho más. Gracias, Marcel, feliz año. Feliz año. Buenas noches, que descansen y mañana nos vemos. Gracias por estar ahí. Los Ciudadanos fue una presentación de